Mi hermana sonrió en su cena de ensayo y dijo, «Diles a todos tu apodo de la Marina», pensando que me humillaría delante de su nueva familia. Pero cuando dije Riptide, el tío de 74 años del novio se quedó inmóvil, dejó su vaso y le ordenó que se disculpara antes de que nadie entendiera por qué. Ella ya se estaba riendo antes de que yo respondiera. Eso fue lo primero que noté. Brianna había levantado su copa de champán y me dedicó su sonrisa al otro lado de la mesa. La clase de sonrisa que había estado perfeccionando desde que teníamos 7 años, y ya se estaba riendo antes de que las palabras salieran de su boca, antes de que yo hubiera tenido la oportunidad de reaccionar. Así es como sabes que es premeditado. «Diles a todos tu apodo de la Marina», dijo. 30 personas se giraron para mirarme. La futura suegra de Brianna, los primos de Dererick de Portland, sus socios comerciales de la firma, Tessa, su dama de honor, que ya estaba apretando los labios como si tratara de no romperse demasiado pronto, el gerente del banquete cerca de la puerta que se había quedado muy quieto. Y al otro lado de la habitación, porque solo lo noté más tarde cuando importó, un hombre mayor con cabello blanco y una espalda recta que se había detenido a mitad de trago y me observaba con una expresión que aún no podía descifrar. Miré a mi hermana. Estaba radiante. Vestido blanco, rizos suaves, burbujas de champán brillando a la luz. Había pasado meses planeando este fin de semana. Los lugares, los menús, los planos de asientos, los brindis, cada detalle calibrado, incluido este. «Vamos», dijo más fuerte. «No lo hagas raro». Y pensé, ahí está. Ese siempre fue su truco. Acorralar a alguien y luego culparlo por los muros. Crucé las manos sobre la mesa. Dije una palabra, Riptide. Necesitas entender algo sobre Brianna y yo antes de que todo esto tenga sentido. Crecimos en Greenfield, Ohio, en una casa que era demasiado pequeña para las discusiones que nuestra familia lograba generar. Mi madre, Diane, era una asistente legal que creía en mantener la paz por encima de todo, por encima de la honestidad, por encima de la justicia, por encima de su propia comodidad. Mi padre se fue cuando yo tenía 9 años y Brianna 12. Y después de eso, mantener la ilusión de una familia feliz se convirtió en la ocupación a tiempo completo de Diane. Brianna entendió esto temprano. Se dio cuenta de que si sonreía en los momentos adecuados y culpaba a otras personas de los problemas lo suficientemente rápido, podía evitar casi cualquier consecuencia. Era encantadora, rápida y hermosa, y la gente quería creerle. Maestros, chicos, miembros de la familia extendida que solo nos veían en Navidad. Yo era la terca, la que no dejaba pasar las cosas, la que complicaba las cosas al negarse a fingir que no había pasado nada. Para cuando yo tenía 17 años, esa dinámica tenía un nombre en nuestro hogar. Mónica está siendo difícil. Me alisté en la Marina a los 19. No por desesperación. Tenía una beca parcial para Ohio State esperándome, sino porque quería pertenecer a algo que me exigiera ser exactamente quien era. Sin actuación, sin mantenimiento, solo trabajo, competencia y verdad. La Marina me dio eso. También me dio el apodo. Estuve a bordo del USS Dwight D. Eisenhower para mi primer despliegue, trabajando como asistente de contramaestre de aviación, las personas responsables de la coreografía de las operaciones de la cubierta de vuelo, que es el entorno de trabajo más peligroso del mundo fuera del combate activo. No hay margen para la vacilación en una cubierta de vuelo. Aprendes a leer la situación antes de que termine de suceder. Aprendes a moverte sin que te lo digan. Mi jefe, un veterano de 12 años llamado suboficial de primera clase, Marcus Webb, comenzó a llamarme Riptide unos 4 meses después. Le pregunté al respecto una vez. Estaba comiendo un burrito de desayuno y apenas levantó la vista. Riptide no lucha contra el agua, dijo. Es el agua. No puedes verla venir y no puedes detenerla una vez que está allí. Dio un mordisco. Esa eres tú. El nombre se quedó. No era una broma para las personas con las que servía. Era un reconocimiento, una abreviatura de algo que me habían visto ganarme. Pero Brianna había oído la palabra Riptide, la única vez que cometí el error de mencionarla durante la cena de Navidad hace 3 años. Y también se había reído entonces. Dijo que sonaba a personaje de telenovela. Dijo que yo siempre era muy dramática con las cosas militares. Ella no sabía lo que significaba. No quería. Y ahora decidió convertirlo en un chiste en su cena de ensayo, frente a la familia de su prometido, en una habitación llena de gente que se reiría porque ella era la novia, y las novias dominan la habitación. Yo sabía esto porque conocía a Brianna. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que Frank Whitmore estaba sentado al otro lado de la habitación y que la palabra Riptide significaba algo muy específico para un ex médico de la Marina de otra generación totalmente diferente. Segundo, la risa comenzó en el momento en que la palabra salió de mi boca. Brianna estalló primero, esa risa brillante y teatral que reservaba para las audiencias, y luego la mesa se agitó. Los primos de Dererick, algunos de sus compañeros de trabajo, incluso Tessa, quien me miró con disculpa, incluso mientras sonreía. Riptide, dijo Brianna. Eso suena a nombre de superhéroe rechazado. Más risa. Alguien al final de la mesa lo repitió. Riptide. ¿Cuál era la otra opción? Continuó Brianna, claramente en su elemento ahora, cabalgando la ola de la atención de 30 personas. Comandante, capitán hoja de cálculo. A la mesa le encantó esa. Me quedé quieta, con las manos cruzadas,
los hombros nivelados, el rostro neutral. La marina también te enseña eso. Hay momentos en una cubierta de vuelo en los que todo sale mal simultáneamente. Cuando el viento cambia, cuando un cable se engancha, cuando la trayectoria de una aeronave se vuelve repentina y catastróficamente impredecible, y lo peor que puedes hacer es dejar que tu cuerpo anuncie tu pánico antes de que tu cerebro haya terminado de resolver el problema. Así que aprendes la quietud, aprendes a dejar que la tormenta te rodee mientras tu mente trabaja. Yo estaba haciendo eso ahora. La mano de mi madre encontró mi antebrazo debajo de la mesa. Se inclinó y susurró: «Solo déjalo pasar». Me giré para mirarla lentamente. «¿Por qué?», dije en voz baja. ¿Es ese siempre mi trabajo? Ella no respondió. Nunca respondía a esa pregunta, porque responderla honestamente requeriría admitir que dejar pasar las cosas había sido su estrategia durante 30 años y que nos había costado a ambas cosas que aún no podíamos nombrar. Brianna seguía adelante. Se había girado hacia Derek ahora, usándolo como un accesorio en su rutina, apoyándose en su hombro con incredulidad exagerada. ¿Te imaginas que realmente la llamaban así? Ella negó con la cabeza. Los militares son tan... Fue entonces cuando lo oí. Un vaso tocando la mesa. Suave, deliberado. Lo contrario de accidental. Miré al otro lado de la habitación. El hombre mayor de cabello blanco había dejado su vaso de agua. Ambas manos descansaban ahora planas sobre la mesa, y miraba a mi hermana con una expresión que solo puedo describir como reconocimiento. No de ella, sino de algo que había dicho. Algo que acababa de revelar accidentalmente sobre sí misma. Todavía no sabía quién era. Me habían presentado a aproximadamente 40 miembros de la familia extendida y el círculo profesional de Derek en las últimas 24 horas, y los nombres se habían mezclado, pero noté su postura, militarmente recta, incluso a sus 70 y tantos, y noté que su rostro se había quedado muy, muy quieto. No confundido, no ofendido, reconocía. Echó su silla hacia atrás. El roce de las patas de la silla sobre la madera cortó la risa como un cuchillo a través de la pantalla. Todas las cabezas se giraron. El hombre se puso de pie lentamente. Ya no era alto. La edad comprime a las personas. Pero cuando se puso de pie, toda la sala se reorganizó a su alrededor de una manera que no tenía nada que ver con la altura, y todo que ver con algo más. Algo que las personas que han pasado sus vidas al servicio llevan en su postura. Directamente a mi hermana. «Discúlpate», dijo. Tercero, la palabra aterrizó en un silencio total. Brianna parpadeó, la copa de champán aún levantada, la sonrisa aún en su lugar, pero ahora congelada, confundida. «¿Qué?», dijo. «Discúlpate». Su voz era tranquila. Ahora no se elevó, no se quebró. No había teatralidad en ella, ni actuación, ni ira. Y eso, creo, fue lo que la hizo aterradora. La ira se puede ignorar. La calma sí, no se puede. Brianna forzó una risa. «Tío Frank, vamos». Era solo una broma. «Tío Frank, el tío de Derek». Lo archivé. «No», dijo Frank. «No lo fue». Brianna miró alrededor de la mesa. Era un reflejo, lo mismo que siempre había hecho, lo que nuestra madre nos había enseñado a ambas a leer automáticamente. La búsqueda de aliados, buscar la cara que devolverá la sonrisa, buscar a la persona que se reirá y romperá la tensión y hará que esto esté bien. Escaneó 30 caras. Nadie sonrió, ni Derek. Miraba a su tío con algo parecido a la comprensión naciendo en su expresión, ni sus padres, que se habían sentado muy derechos en sus sillas, ni los primos que habían estado riéndose hace 2 minutos, ni Tessa, que de repente estaba muy interesada en su ensalada. Brianna estaba sola en medio de la broma que había hecho. «No quise decir nada con eso», dijo. Su voz era más pequeña ahora, un registro que no había escuchado desde que éramos niños, desde antes de que aprendiera que el volumen podía sustituir la vulnerabilidad. La mandíbula de Frank se tensó. «Eso», dijo, «es lo que dice la gente cuando quiere el daño sin la responsabilidad». Derek se movió en su silla. Se inclinó ligeramente hacia Tessa, que estaba sentada 2 asientos más allá. «Tessa», dijo en voz baja. «¿Brianna planeó esto?» Antes de la cena, Tessa palideció. La palabra planeó flotaba en el aire entre ellos. «Tessa». La voz de Derek era cuidadosa. «Por favor». Tessa miró a Brianna. Los ojos de Brianna encontraron los de Tessa al otro lado de la mesa, y observé lo que pasó entre ellas. Toda una conversación en unos 2 segundos. «No, no te atrevas. Te lo pido como tu mejor amiga, como la mujer por cuyos vestidos de dama de honor ya pagaste». «No». Tessa miró su plato. Luego lo dijo de todos modos. Dijo que lo del apodo de la Marina sería un éxito. Cuarto. La mesa se puso fría. No hubo silencio. Frío. Hay una diferencia. Silencio es ausencia. Frío es presencia. Frío es 30 personas procesando simultáneamente la misma información y llegando a la misma conclusión, y nadie queriendo ser el primero en decirlo en voz alta. El rostro de Brianna se resquebrajó. Sucedió en etapas, como las cosas se rompen bajo presión. No todo a la vez, sino en una secuencia. Primero se fue la sonrisa. Luego la facilidad abandonó sus hombros. Luego algo detrás de sus ojos pasó de la actuación al pánico. Derek se levantó lentamente, no dramáticamente. No empujó su silla con fuerza ni tiró nada. Simplemente se levantó de su asiento como lo haces cuando has tomado una decisión y necesitas que tu cuerpo la confirme. No gritó. No miró a su alrededor para ver quién lo estaba observando. No estaba haciendo esto por la habitación.
Necesito un minuto, dijo. ¿Estás saliendo?, susurró Brianna, tomándose un minuto. Durante nuestra cena de ensayo, él la miró, no con ira, y creo que eso fue lo que la desarmó, que no había ira en ello, solo algo tranquilo y definitivo. La mirada de alguien que reevalúa algo que creía conocer. Porque no quiero decir lo que pienso delante de todos, dijo. Luego se volvió hacia mí. Mónica, lo siento. Siguió a Frank fuera de la habitación. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Brianna estaba de pie en la parte delantera de la sala, con el vestido perfecto, el pelo perfecto, la copa de champán aún en la mano, aunque había dejado de ser un accesorio y se había convertido en algo que simplemente sostenía porque no sabía qué más hacer consigo misma. La sala ya no le pertenecía. He pensado mucho en ese momento desde entonces, en cómo se ve cuando alguien pierde una habitación. No es lo que esperarías. No es dramático, es una especie de resta, una por una, sin moverse. Las personas que te rodean simplemente dejan de ser tu público. Mi madre tenía la mano sobre la boca. No sé si estaba horrorizada con Brianna o consigo misma por todos los años de simplemente dejarlo pasar. Brianna se volvió hacia mí, y por primera vez en toda la noche, quizás por primera vez en años, honestamente, su rostro era simplemente su rostro, sin actuación debajo. Esto es increíble, dijo. Su voz era pequeña. Cogí mi vaso de agua, tomé un sorbo lento, lo dejé. ¿Sabías que dije que no? Dije. No había tenido la intención de hablar, pero las palabras estaban ahí y estaba tan cansada de tragármelas. Te lo dije la semana pasada. Dije cuando preguntaste si podías mencionar lo de la Marina durante los brindis. Dije que no. Te dije que algunos de esos nombres tienen peso. Te pedí que confiaras en mí. Mantuve mi voz uniforme. Eso también lo aprendí de la cubierta de vuelo. Seguiste, dije, porque la sala se reía contigo. Nadie se movió. Te reíste del nombre, dije. Recuerdo a las personas asociadas a él. La boca de Brianna se abrió. No salió nada. Y en ese silencio, desde la puerta, llegó la voz de Frank Whitmore. Había regresado a la habitación en silencio, justo dentro de la puerta, y no sé cuánto tiempo había estado allí. Suficiente, supongo. ¿Por qué te llamaban así?, me preguntó, no con crueldad, sino con curiosidad, como alguien pregunta cuando ya sospecha la respuesta. Operaciones de la cubierta de vuelo, dije. USS Eisenhower. Mi jefe dijo que me movía como si pudiera ver las cosas antes de que sucedieran. Frank asintió lentamente. Luego dijo algo que cambió de nuevo la temperatura de la habitación. Había una mujer en nuestro barco de apoyo en el 78, dijo. La llamaban Riptide, enfermera paramédica de segunda clase. Catherine Adler. Hizo una pausa. Sacó a 2 hombres de un compartimento inundado durante una falla del sistema frente a la costa de Okinawa. Nadie se lo dijo. Nadie tuvo tiempo. Ella simplemente se movió. Miró a Brianna. No ponemos nombres así como bromas. La habitación estaba en absoluto silencio. Brianna se sentó. 6. Mi teléfono vibró a las 11:42 p.m. Estaba en mi habitación de hotel, la 214 del Hendrix Inn. Luz amarilla de la lámpara, el sonido de la fuente en el patio exterior, comiendo galletas de máquina expendedora porque la cena de ensayo había terminado 2 horas antes y no había terminado mi salmón. Me avergonzaste delante de la familia de Dererick. Lo leí 2 veces, dejando el teléfono en la mesita de noche. Volvió a sonar. Espero que seas feliz. Miré al techo. Pensé en Catherine Adler, enfermera de combate de segunda clase, una mujer que nunca había conocido. Compartimento inundado frente a la costa de Okinawa, 1978. Pensé en cómo se había visto Frank cuando dijo su nombre, el peso específico y particular de ello, la forma en que dices el nombre de alguien que salvó una vida y cuya historia has estado llevando durante 40 años. Pensé en mi jefe, Marcus Webb, entregándome un burrito de desayuno y diciendo, no puedes verlo venir y no puedes detenerlo una vez que está allí. Pensé en todas las veces que había dejado pasar las cosas. Puse el teléfono boca abajo y me fui a dormir. 7. El golpe vino a las 7:14 a.m. Sé la hora exacta porque había estado despierta desde las 6:00, haciendo cálculos. ¿Cómo fue esto? ¿Qué estaba dispuesta a hacer y qué no? ¿Dónde estaban mis límites? Ahora que finalmente había decidido que se me permitía tenerlos. Abrí la puerta. Brianna estaba en su bata de novia, color marfil monogramado, la que me había mostrado una foto hace 3 meses cuando la encargó. Tenía el maquillaje a medio hacer, rímel en un ojo, la base terminando en la mandíbula. Parecía que había empezado a arreglarse, y luego se detuvo cuando se dio cuenta de que había algo más urgente que atender. Lo siento si te sentiste burlada, dijo. La miré durante mucho tiempo. Eso no es una disculpa, dije. Eso es un comunicado de prensa. Su mandíbula se tensó. Estoy tratando. Una disculpa por lo que hiciste sonaría así. Planeé humillarte delante de la familia de Dererick. Me pediste que no lo hiciera, y lo hice de todos modos porque pensé que me saldría con la mía. Eso fue lo que pasó. Por eso te estarías disculpando. Fue una broma. Le dijiste a Tessa que sería un éxito. Mantuve la voz nivelada. Lo trabajaste. Ella no lo negó. El hecho de que no lo negara era una forma de admisión. Es el día de mi boda, dijo, y su voz se suavizó y apeló a algo más antiguo que nuestra discusión, a algún contrato básico de hermanas que asumía que todavía estaba en efecto. Lo sé, dije, y quiero estar allí genuinamente.
Pero si quieres que te acompañe hoy, te disculparás frente a Derek, Frank y mamá públicamente por lo que realmente hiciste. Brianna se puso rígida. Absolutamente no. Entonces no seré tu dama de honor. El silencio se prolongó. Observé cómo su rostro pasaba por varias cosas en rápida sucesión. Incredulidad, ira, el comienzo de un contraargumento, algo que podría haber sido un verdadero dolor debajo de todo. Había pasado 30 años aprendiendo a leer el rostro de Brianna. Conocía todas las versiones. Lo que vi enterrado debajo de todo lo demás parecía alguien que había hecho los cálculos y no le gustaba la respuesta. Luego su teléfono vibró, miró la pantalla y observé cómo la sangre se iba de su rostro. «Es Derek», susurró. «¿Qué dice?» Se quedó callada por un momento, leyendo. Sus ojos se movieron por la pantalla 2 veces, una rápida, una lenta. Cuando finalmente levantó la vista, los últimos vestigios de la Brianna de la cena de ensayo habían desaparecido. La sonrisa que había dominado la habitación, la facilidad, la certeza de que las cosas se arreglarían a su alrededor si ella actuaba con suficiente confianza. Se fue. «¿Quiere verme antes de la ceremonia?», dijo en voz baja. «¿Solo a ti?». Ella negó con la cabeza. «También quiere que Frank esté allí. Destino». Me enteré de lo que pasó en esa reunión por 3 fuentes: Derek, Frank y finalmente la propia Brianna. Aproximadamente 6 semanas después, en una conversación a la que llegaré. Derek había pasado la mayor parte de la noche hablando con su tío. Frank Whitmore, teniente comandante retirado, 23 años como médico naval, había servido con hombres y mujeres que se habían ganado nombres como el que Brianna acababa de convertir en un chiste. Había visto cómo ese nombre se despojaba de su peso delante de 30 personas. Y se había sentado con Derek durante 2 horas y le había explicado cuidadosamente y sin dramatismo lo que había visto en mí cuando pronuncié esa palabra. Había visto a alguien que había aprendido a mantenerse quieto cuando todo se movía. Había visto a alguien a quien se le había pedido que se riera y no lo había hecho. Había visto la segunda parte de la pregunta que Brianna nunca hizo. No cuál es tu apodo, sino qué hiciste para ganártelo. Derek, por su parte, se había estado haciendo una pregunta diferente toda la noche. Sabía del instinto de Brianna por actuar. Había pensado que era encanto. Había pensado que el borde de ello, la forma en que a veces se ponía cuando tenía público, era solo mucha energía. Solo la versión de sí misma que salía cuando estaba emocionada, feliz y se sentía bien. Estaba reconsiderando si planear humillar a su hermana y luego culpar a su hermana por las consecuencias aún estaba dentro del rango de mucho ánimo. Cuando le envió un mensaje de texto esa mañana, le pidió que fuera a desayunar. Solo ellos y Frank. Sé con lo que se encontró porque Derek me lo dijo más tarde, cuidadosamente y sin editorializar. Frank le hizo una pregunta. Se la hizo antes de que ella terminara de sentarse. «Cuando Mónica te dijo que no la semana pasada», dijo Frank, «¿qué creíste que quiso decir?». Brianna no respondió de inmediato. «Pensé que estaba siendo demasiado sensible», dijo finalmente. «Sobre un nombre que se ganó», dijo Frank. «Sobre una broma». Frank la miró durante mucho tiempo. «He conocido a mucha gente que usa esa palabra», dijo. «Broma. Es notable la cantidad de terreno que se espera que cubra». Derek dijo que Brianna había empezado a llorar entonces. Llorar de verdad. No el tipo que usaba en las discusiones, el tipo estratégico, sino el tipo que viene cuando alguien que ha estado muy segura durante mucho tiempo se encuentra con algo inamovible. Frank no la consoló, la dejó que lo asimilara. Luego dijo: «Hay una versión de este matrimonio que funciona, pero requiere que decidas si tu esposo puede tener una familia que no has aprobado y si tu hermana puede tener una vida que no has editado». Brianna se secó los ojos. «¿Y si no puedo hacer eso?», dijo. «Entonces lo descubres ahora», dijo Frank, «en lugar de dentro de 5 años». La boda se celebró. Quiero ser clara al respecto porque creo que una parte de ustedes, la que vino aquí esperando un desastre, una boda cancelada, una catástrofe, podría estar esperando algo más. La boda se celebró. Brianna caminó por el pasillo. Estaba hermosa. Derek estaba llorando antes de que ella llegara a la mitad del camino. El tipo bueno de llanto, el que hace que todos los demás en la habitación se den cuenta de que esto es real. Yo estaba en mi lugar, la segunda dama de honor, vestido verde, tacones nude, pequeño ramo de ranúnculos blancos. Pero antes de ir al lugar, antes del peinado y el maquillaje y los ramilletes y toda la coreografía del día, Brianna había llamado a la puerta de mi habitación de hotel por segunda vez. 7:48 a.m. Lo sé porque nunca volví a dormir. Todavía estaba en la bata. Ya no intentó maquillarse. Tenía los ojos rojos. ¿Puedo pasar?, dijo. Me aparté de la puerta. Se sentó al borde de la cama. Yo me senté en la silla junto a la ventana. Estuvimos en silencio por un momento. El tipo de silencio que se ha estado construyendo durante mucho tiempo. El tipo que tiene peso. Lo planeé, dijo. Tenías razón. Pensé que sería divertido y pensé que te reirías conmigo porque eso es lo que haces. Eso es lo que siempre has hecho. No dije nada y sabía que habías dicho que no, dijo. Sabía eso y lo hice de todos modos porque pensé. Ella se detuvo. Pensé que la risa de la sala lo arreglaría. Pensé que si suficiente gente se reía, entonces no podría ser cruel. Era solo una broma y tendrías que dejarlo pasar. Se miró las manos. He estado haciendo eso toda mi vida, dijo. Haciendo reír a la gente para no tener que rendir cuentas.
Pensé en todas las versiones de esta conversación que nunca habíamos tenido. Todos los años de déjalo pasar. Mónica, ¿eres tan sensible? Mónica, ella no lo dijo en serio. Mónica, todos los rincones en los que me habían arrinconado y luego me habían culpado por habitar. Lo sé, dije. Lo siento, dijo. No si te sentías. Lo siento por lo que hice. Su voz vaciló. Fue cruel. Y fue premeditado. Y lo siento. La habitación estaba muy silenciosa fuera de la fuente en el patio. Está bien, dije. Está bien. No lo arregla todo, dije. Tenemos años de esto a nuestras espaldas. Y una conversación no arregla años, pero es un comienzo. Ella asintió. Frank le preguntó algo a Dererick esta mañana. Dijo. Le preguntó si Dererick creía que yo podría cambiar. ¿Qué dijo Dererick? Dijo que creía que podía si quería. Ella levantó la vista. Dijo que la pregunta era si quería. Miré a mi hermana. Realmente la miré de la forma en que a veces no puedes cuando estás dentro de los viejos patrones, dentro de las rutinas de quienes siempre han sido el uno para el otro. Se veía agotada y más joven de lo que había estado en años, y más como ella misma de lo que había estado con ese vestido blanco con la copa de champán, lo que suena a contradicción, pero no lo es. ¿Quieres? Le dije. ¿Quieres hacerlo? Ella estuvo en silencio por un largo rato. Creo que sí, dijo. Creo que acabo de... Se detuvo de nuevo. Me volví muy buena en una versión de mí misma que no creo que realmente me guste. X. Tengo que contarte sobre Frank porque esta historia no está completa sin él. Después de la recepción, después de los primeros bailes, los brindis, el pastel y toda la larga y hermosa tarde, lo encontré sentado afuera en la terraza trasera del lugar, un vaso de agua, observando cómo el sol hacía algo extravagante sobre las colinas. Me senté a su lado. Estuvimos en silencio por un rato, el tipo de silencio que no necesita ser llenado. Gracias, dije finalmente, por anoche. Él lo desestimó como lo hacen los hombres mayores. Un pequeño gesto desdeñoso que significa no lo menciones, pero que también significa, por supuesto. ¿Cuál era su nombre? Dije. La mujer que mencionó, Catherine Adler, Katie. Él sonrió ligeramente. Odiaría a Catherine. ¿Qué le pasó? Se retiró en el 89. Vive en Pensacola. Tiene unos 9 nietos y una disputa con su asociación de propietarios por el color de su cerca. Me miró de reojo. Está bien. Salió bien. Pensé en eso. Una enfermera paramédica de segunda clase de 1978, compartimento inundado frente a la costa de Okinawa, más de 40 años y 9 nietos y una disputa con la HOA. ¿Se mantuvieron en contacto? Le dije. Cristo. Miró de nuevo la puesta de sol. Hay cosas que no sueltas, no porque te persigan, sino porque importaban. Nos sentamos un rato más. Te movías como ella, dijo. Anoche cuando todo se salió de control, la forma en que te mantuviste quieta. Hizo una pausa. Eso no es nada. No, dije. No lo es. Él asintió. Observamos cómo el sol se ponía. Epílogo. 6 semanas después de la boda, Brianna me llamó un martes por la tarde. No un mensaje de texto, una llamada real, lo cual en nuestra familia estaba reservado para emergencias, o al parecer, para algo como esto. Dijo que había empezado a ver a una terapeuta, la doctora Amanda Greco. Dijo el nombre deliberadamente, como si intentara responsabilizarse de ello. Dijo que había pasado las 2 primeras sesiones principalmente llorando sobre nuestra infancia, y que la doctora Greco le había dicho que el humor que había usado como arma toda su vida era un mecanismo de afrontamiento que se había calcificado en un arma, y que había pasado tanto tiempo haciendo reír a la gente, que había olvidado cómo lograr que confiaran en ella en su lugar. Me preguntó cuándo dejé de confiar en ti, dijo Brianna. ¿Qué dijiste? Dije que no estaba segura de haber empezado alguna vez. Una pausa. Dijo que era lo más honesto que había dicho en 2 sesiones. No dije nada. No sé cómo hacer esto, dijo Brianna. Buscó la palabra. La versión en la que realmente te cuento lo que está pasando, en la que no lo convierto en una actuación. Lo sé, dije. Yo tampoco. Nunca aprendimos. Mamá era inútil en ese frente. Sí, una pausa larga y cómoda, más nueva que nuestros silencios habituales. ¿Me enseñarás? Dijo. ¿Cómo hacerlo? Casi se rió. Dios, esto suena absurdo, pero ¿cómo mantenerse quieta como lo hiciste en la cena de ensayo? Pensé en Marcus Webb y su burrito de desayuno. Pensé en la cubierta de vuelo del Eisenhower, el viento, el ruido, la coreografía controlada de un peligro extraordinario convertido en rutina por la práctica. Pensé en una mujer llamada Katie Adler, compartimento inundado, Okinawa, 1978, a quien le fue bien. Sí, dije, puedo hacer eso. Ella no dejó de ser mi hermana. Todavía está trabajando en dejar de ser la versión de sí misma con la que aprendió a sobrevivir. Frank Whitmore me envió una tarjeta de Navidad en diciembre. Dentro, había escrito una frase. Algunas corrientes dejan marcas en el lecho marino. Eso no es daño, eso es evidencia de fuerza. La tengo en mi refrigerador. Ahí se va a quedar.